Están siendo perseguidos por el tornado de tripofobia. ¡Ahí está el tornado de trifobia! ¡Y miren qué grande es! ¿Pero dónde están Vlad y Nikki? ¿Lo habéis visto? Justo detrás de nosotros estaba el tornado de trifobia y lo destruyó todo. ¿Y cuántos agujeros tiene? Y de los agujeros salen unos ojos tan grandes. Y este tornado probablemente se comió a Vlad y Nikki. Pero lamentablemente no sabemos qué pasó con Vlad y Nikki. Por eso necesitamos tu ayuda. Mira, ahí delante están Vlad y Nikki y corren directo hacia nosotros. Necesitamos su ayuda. El tornado de tripofobia nos persigue y tienen que detenerlo junto a nosotros. Es demasiado fuerte. Además, estamos en una zona de peligro. Esto no es nada bueno. Por favor, tomen este dron y pónganlo en marcha. Con él podrán observar al tornado desde el aire y derrotarlo. Nos vamos rápido y ustedes también deberían salir de la zona de peligro cuanto antes. Cuídense. Hasta entonces. Adiós. Acaban de escuchar a Vlad y Nikki. Estamos en la zona de peligro, por eso se fueron tan rápido. Y Vlad y Nikki nos dieron este dron para vigilar al tornado de trifobia desde el aire. No podemos perder tiempo. Debemos lanzar el dron de inmediato. Vean este video hasta el final y asegúrense de dejar un me gusta. Vamos, cazaremos al tornado junto con ustedes. Oye, la ¿Saben lo sirena, que el eso tornado significa? trifobia debe estar cerca de aquí. ¡Allí delante está el tornado! Tenemos que irnos de aquí muy rápido. Ven conmigo, rápido. Apenas pudimos escapar del tornado y lanzar nuestro dron. Pero ahora tenemos que encontrar a Vlad y Nikki. Ya escucharon lo que dijeron Vlad y Nikki. Ahora van camino a su antigua escuela. Por eso volamos con nuestro dron directamente a la escuela. Y ya pueden ver el campo de deportes de la escuela. ¿Pero dónde están Vlad y Nikki? Ahí está el tornado de tripofobia. ¡Pueden verlo! Aquí está el tornado con los 1000 ojos y los agujeros. Tengo mucho miedo de los ojos. Me están persiguiendo. Espera, si el tornado de tripofobia está en la escuela, ¿dónde están Vlad y Nikki? Ojalá el tornado no los haya alcanzado ya. Quizás Vlad y Nikki se escondieron en la escuela, dentro del edificio. Es una buena idea. Vamos a volar muy cerca del edificio. Tenemos que encontrar a Vlad y Nikki. Ya tenemos al malvado tornado trifobia. Ahí están Vlad y Nikki. Pero están buscando un Todavía no han escondite. encontrado ningún escondite. Apenas están buscando uno. Vlad y Nikki, dense prisa. Tienen que esconderse muy bien antes de que el tornado trifobia los encuentre. Y sabemos que el tornado de trifobia está justo detrás de nosotros. Chicos, vaya, lo habéis visto. Tenéis que ver este vídeo hasta el final, por favor. Necesitamos vuestra ayuda. Con su ayuda, realmente lograremos rescatar a Vlad y Nikki. Voy a volar alrededor del edificio. Quizás encontremos una entrada por donde Vlad y Nikki puedan entrar. Este tornado ha vuelto otra vez. ¿Pueden verlo? El tornado trifobia está destruyendo todo el parque. Simplemente lo destruye todo. Gira y lo destruye todo. De cada agujero sale un ojo. Odio estos ojos. Hay ojos por todas partes. Lo bueno es que el tornado aún no ha encontrado a Vlad y Nikki. Es verdad, eso es lo único bueno. Quizás tengan suerte. Pero ahora tenemos que encontrar a Vlad y Nikki con ustedes. ¿A dónde habrán ido Vlad y Nikki de repente? ¡Ya no los encuentro! Solo podemos ayudarlos si también los encontramos. Aquí están Vlad y Nikki, pero todavía están buscando un escondite. ¿Cuánto tiempo puede tomarles encontrar un escondite? ¡Claro! ¡Mira la puerta! La escuela está cerrada. ¡No pueden entrar a la escuela! Ese habría sido el mejor escondite si entraran al edificio, pero la puerta está cerrada. Y el problema es que el tornado de tripofobia les pisa los talones. Y simplemente lo destruye todo sin importar a dónde vaya. Casi nos atrapa también. Por muy poco logramos escapar del tornado. Casi volamos por los aires porque este torbellino destruye todo a su paso con el viento. Aquí en el campo de deporte vimos al tornado al principio. ¡Ya está ahí! ¡Y con Vlad y Nikki! Y están luchando. Intentan escapar del tornado Vlad y Nikki. Pero cuanto más se acercan al tornado, más altos salen volando por los aires. ¿Pueden verlo? El tornado de trifobia. Amigos, vaya, creo que escaparon. Se han ido. ¡Y qué rápido gira el tornado! Se escaparon, pero ¿a dónde fueron, amigos? Se han ¿Vieron escapado. eso? Acaban de escapar. Se fueron corriendo tan rápido que ni siquiera vi a dónde fueron. Tampoco sé a dónde corrieron. ¿Vieron ustedes a dónde corrieron ahora? ¿Crees que quizás se esconden allí en el parque infantil? No veo a nadie. ¿Ves a alguien? Vlad y Nikki simplemente desaparecieron. Pero espera un momento. ¿A dónde se fue el tornado? Ese tornado de tripofobia. No lo sé, amigos. Definitivamente tenemos que rescatar a Vlad y Nikki con ustedes. La mitad de la escuela ya está destruida. ¿Escuchas eso? Están llamando a la puerta. Tenemos que abrir la puerta absolutamente. ¿Qué pasa si es Pocoyo quien necesita nuestra ayuda? ¡No debemos abrir la puerta! ¿Qué pasa si es el monstruo marino de la mano y nos ataca? Pero es nuestra propia puerta. Tenemos que abrirla. ¿Ustedes lo oyen? La persona que está en nuestra puerta está tocando el timbre todo el tiempo. ¿A qué estamos esperando? Tenemos que ir a la puerta. Para ustedes, denle un like. Estoy tan emocionado. ¿Quién toca aquí a la puerta? ¡Nos
Necesito vuestra ayuda. Mi amigo Pocoyo está en peligro y se esconde ahora mismo en una obra del monstruo marino de la mano. Por favor, tenéis que salvar a mi Pocoyo. Lo quiero muchísimo. Muchas gracias, Nina, por el valioso consejo. Adiós. Ok, como ya han oído a Nina, Pocoyo no se encuentra en el lago, para nada. Pocoyo se encuentra en el sitio de construcción. Por eso tenemos que lanzar nuestro dron inmediatamente. Con razón no pudimos encontrar a Pocoyo, pues ni siquiera estaba en el lago. Pero está en la zona de construcción. Por eso no podemos perder ni un segundo. Tenemos que elevar el dron al aire. En 3, 2, 1. Estamos ahora mismo aquí en la obra, tal como lo dijo Nina. Y aquí supuestamente Pocoyo se esconde del monstruo marino de la mano. Solo puedo esperar que ahora realmente aquí en la obra encontremos a Pocoyo. Aquí está Pocoyo y se escapa. Por supuesto, él huye corriendo del monstruo marino de la mano. Eso quiere decir, Nina tenía razón. Afortunadamente vino y llamó a nuestra puerta. Ella vino especialmente a nuestra casa y dijo, por favor, vayan a la obra. Ella es también la amiga de Pocoyo. Nina está muy preocupada por su amigo Pocoyo. Ahora solo tenemos que mirar y prestar atención. ¿A dónde corre Pocoyo? Lo he perdido por desgracia, pero ahora estamos rastreando toda la zona con nuestro dron y no os desconectéis. Y solo podemos esperar que el monstruo marino de la mano se quede en el lago. Vamos a ver esto ahora. Gente, ahora vamos a volar por estas vías. Quizás Pocoyo esté escondido en algún lugar por aquí, cerca del tren. ¡Pocoyo! ¿Dónde te has metido? ¡Queremos ayudarte! ¡Somos los amigos de Nina! Voy hacia el aparcamiento. Quizás se esconde en ese coche. Eso es por supuesto una muy buena idea. Allí volamos ahora juntos con vosotros. Y mira, el monstruo marino de la mano. No, definitivamente ya no está en el lago. Y está destruyendo la ciudad por completo. ¿Qué dices? ¿Por qué razón es eso? No tengo idea. Vamos a seguir al monstruo marino de la mano. Naturalmente, él destruye la ciudad entera. Tenemos que retirarnos. Esto es demasiado caliente. Tal vez nuestro dron se estropee en cualquier momento. Ustedes han visto a Pocoyo. Él está destruyendo toda la ciudad ahora mismo. Por eso necesitamos un refresco urgente y llenamos este cubo con agua. El balde de agua ya está lleno de agua. ¿Y qué haces ahora con el balde lleno de agua? Por supuesto, echármelo todo por encima de la cabeza. Ahora ya estás completamente mojado. Eso significa que debemos ahora volar directo con nuestro dron al lago. Quizás Pocoyo esté allí y podamos rescatarlo del monstruo marino de la mano. Espero que tu refresco haya valido la pena, porque como ves, ahora mismo estamos aquí junto al lago. Pues ya me he enfriado sin duda y sigo completamente mojado. Podéis reconocerlo. Esperemos que aquí con vosotros encontremos a Pocoyo. Pero sí es Pocoyo y ya se está escapando otra vez. Tenías razón. Afortunadamente te echaste este cubo de agua sobre la cabeza. Eso fue una señal de que nosotros junto con ustedes podemos salvar a Pocoyo. Y tienen que suscribirse porque somos dos súper divertidos y hacemos videos geniales de verdad para ustedes. Y la suscripción es completamente gratis en YouTube. Mírenlo, él simplemente se echó un balde de agua sobre la cabeza. Pero ahora tenemos que ver a dónde corre Pocoyo. Debemos salvarlo del monstruo marino mano. Lo habéis visto, él ha caminado por aquí, por esta senda. Ahora vamos a recorrer todo este camino con vosotros y vamos a ver a dónde nos lleva. Ojalá no haya en este lago un monstruo con manos. Ahí está Pocoyo. Ahí se está acercando al agua. Podéis verlo, él está de pie en la orilla y está jugando con el agua. No, no puedes hacer eso. Aléjate del agua. En el agua está el monstruo marino de la mano. ¿Sea que quizás Pocoyo no tenga ningún miedo de luchar contra el monstruo marino de la mano? ¿Crees que por eso se acerca ahora realmente muy cerca del agua? Vamos a volar por toda esta orilla. Quizás encontremos el monstruo marino de la mano. Porque Pocoyo también estaba justo en la orilla y el lago también es muy grande. Voy a volar el dron ahora directo sobre el agua. Tal vez tengamos una buena vista allí. ¡Oh no! Ahí está el monstruo marino de la mano. ¡Eso estuvo muy cerca! Ustedes lo vieron. La mano salió y volvió a sumergirse en el agua. ¿Y sabe por qué salió la mano de ahí? Porque el monstruo marino de la mano escuchó nuestro dron. Él quería atraparlo. Tampoco sé por qué el monstruo marino de mano se sumergió. Pero ahora está completamente fuera. ¿Lo habéis visto con esa trompa larga como si fuera una mano? Él ve a Pocoyo. Estaba buscando a Pocoyo. Espera un momento, nos están llegando muchísimos mensajes de WhatsApp. El monstruo marino de la mano nos ha enviado un mensaje. Podéis verlo y hay un enlace. ¿Deberíamos hacer clic ahora? De ninguna manera. No podemos simplemente hacer clic en el enlace del monstruo marino de la mano. Pero como veis es un quiz. Quizás tengamos que responder correctamente a este quiz y así podremos salvar a Pocoyo. Entonces tenemos que hacer clic en el enlace. Ahora hacemos clic en el enlace. No se desconecten y adivinen con nosotros. Tenemos que responder el cuestionario. ¡Vamos! Esto es un quiz de QuizBlitz y tenemos que responder cada pregunta correctamente para poder salvar a Pocoyo. De verdad, gracias a QuizBlitz. Así tenemos ahora una oportunidad. Lo veis aquí. Tenemos que adivinar la película basándonos en una canción. Ahora tenéis que escuchar bien. Somos muy buenos en esto, la verdad. Todos pueden adivinar, claro. Bien, la primera pregunta empieza. Aquí pueden ver todas las películas. Estoy impaciente porque empiece. Dios mío, ¿cuántas películas? Bien, ahora tenemos que escuchar. Escuchen con atención. ¿Ok? Se nos va a vestir. ¡Abre
si es Frozen! ¡Abre si es este Frozen! ¡La reina de hielo! Vamos a ver si esto es realmente cierto, gente. Espero que sea verdad. Puede ser cierto, debe serlo. Gente, lo están escuchando aquí de nuevo. La están escuchando. Es ella, Elsa, al 100%. Estoy expectante. Creo que estamos definitivamente en lo correcto. Sí, es realmente Frozen. Lo podéis ver, amigos. Es realmente Frozen. Sí, claro, Elsa, ¿cómo canta? Vale, eso significa que hemos respondido bien la primera pregunta. Ahora tenemos que responder bien todas las preguntas. Y aquí viene ya la siguiente pregunta. Ok, eso es naturalmente muy sencillo, pero sí es lógico. Tiene que ser Woomy de K-Pop Demon Hunters. La película se llama K-Pop Demon Hunters. Lo habéis visto. Ahora podéis adivinar con vosotros, pero tenemos razón y vosotros también. Y era Woomy. Se notaba por el pelo. Tengo mucha curiosidad y... Sí, claro que sí. K-Pop Demon Hunters. Muy bien. Ahora mismo viene ya la siguiente pregunta, pero quizás se ponga cada vez más difícil. Con cada nueva pregunta se hace más complicado, ¿cierto? Esa fue en realidad una pregunta muy fácil para nosotros. Vale, ahora viene la siguiente pregunta. Tengo curiosidad de quién es. Yo también. Oh, qué difícil. ¿Esto fue un animal? ¿Lo oyen? Algo con So se escuchó en la canción, ¿verdad? Existe Zoomania 2. ¿Te refieres a Zootopia? Sí, Zootopia. Zootopia, aquí lo pone abajo en la esquina. Aquí lo pone, Zootopia. Es correcto, Zootopia, porque él cantó así. Todos conocen a la liebre y al lobo. Claro, ellos son muy geniales juntos. Eso significa que ya hemos respondido todas las preguntas correctamente. Siguiente pregunta. Oh, ¿qué es eso? ¡Es Kakamora! Pero si está junto al mar. Moana. Claro, en Hawái. Moana. ¿Verdad que todos conocen a Moana con Kakamora? Sí, Hawái en el mar, eso se notaba claramente. Y Moana siempre tiene ese coco y lo anda tirando. A mí también me gusta el coco. Sí, es realmente Moana, gracias a Dios. 4 de 4, hasta ahora lo tenemos todo bien. Gracias. No se desconecten, tienen que adivinar sí o sí. Solo con ustedes podemos salvar a Pocoyo. Y denle un like por cada pregunta bien respondida. La próxima pregunta llega. Estoy con ganas de ver qué es. Yo igual, debemos escuchar. Lo tengo en la punta de la lengua. Dance, dance, dance. Claro, es Wednesday Addams. Pero la película y la serie ambas se llaman Wednesday. Es Wednesday porque ella es Wednesday Addams, el famoso personaje de la película. Todos conocen el baile, ¿verdad? El del año pasado. Si lo hacemos todos los días. Ok, es miércoles de verdad. ¡Qué maravilla es esto! 5 de 5. Somos realmente buenos. Pero se está poniendo cada vez más difícil. Sí, tienes razón en eso. Tengo que reconocer que las preguntas no se hacen más sencillas. Y las imágenes tampoco lo son. Ahora viene un juego de adivinanzas. Para mí, todas parecen iguales. Tenemos que encontrar a esa Wednesday que no encaja. ¿Dónde está? Sí, ¿pero dónde? No lo sé. Decidan ustedes. Yo diría que en la fila de abajo, en algún lugar. Ahí, en la esquina derecha. Tienes razón, justo con la corbata blanca. Aquí la corbata es blanca. En todas las demás Wednesday la corbata es negra. Pero es esto también en este momento. Ya lo hemos logrado. ¡De verdad lo conseguimos! Todas las preguntas fueron respondidas correctamente. Eso significa que podemos salvar a Pocoyo. Gracias a vuestra ayuda, hemos superado el quiz y acertado cada una de las preguntas. Por eso, ahora podemos volar con nuestro dron de vuelta a la ciudad que fue destruida. Así que vamos a encender nuestro dron ahora mismo y no os desconectéis en 3, 2, 1. Nos encontramos ahora mismo en esta ciudad donde el monstruo marino de la mano ha causado una destrucción total. Ojalá que por fin encontremos a Pocoyo aquí para que podamos rescatarlo. Claro, pasamos el concurso sin cometer ni un solo error, pero esto es terriblemente difícil. Como es tan pequeño, se le puede esconder muy bien en cualquier lugar. Voy a seguir volando ahora, ya lo vieron, estamos muy arriba. Así el monstruo marino de la mano no podrá atacarnos por ahora. Pero ¿ves cuántas casas hay ahí? Ahí Pocoyo puede esconderse en cualquier parte. Por eso tienen que mantener los ojos abiertos. No apaguen el video y por favor, mírenlo hasta el final. Seguid así hasta que hayamos rescatado a Pocoyo. Y ahora voy a volar recto, quizás tengamos una buena oportunidad de encontrar a alguien. Tenemos que ir volando a algún sitio. Y échale un vistazo a este edificio. Es redondo. ¿Por qué es redondo? Tan redonda como la mano de ese monstruo marino con forma de mano. Quizás esta sea la central de ese monstruo marino con forma de mano. Quizás aquí es donde todo se une. Claro, se va para allá y se duerme. Bueno, voy a echar un vistazo ahora. Chicos, vamos a acercarnos volando. Esperemos que encontremos algo, porque eso podría ser una piscina enorme. Normalmente no tiene absolutamente ningún sentido que el edificio sea redondo. Es tan redondo como si fuera una piscina. Ahí se la pasa durmiendo todo el tiempo. Y cuando no está durmiendo sale y se dedica a destruir la ciudad. Sí, y además busca a Pocoyo. Por esa razón estamos volando con nuestro dron específicamente hacia allá. Voy a acercarme un poco más ahora. Aquí abajo pueden ver las vías del tren y es precisamente hacia allí donde volaré con ustedes ahora. Ahí se encuentra el monstruo marino de la mano y él se encarga de destrozarlo todo. No vueles tan cerca o destruirá nuestro dron. Voy a subir un poco de altura ahora. ¿Lo vieron? Ahí estaba el monstruo marino de la mano y lo destruyó todo. Y vieron lo cerca que estuvo. Tenemos que tener mucho cuidado. Solo tenemos este dron y esta única oportunidad. Me voy a ir volando de aquí ahora mismo. Aquí pueden ver una gran cantidad de césped verde. Por fin hay menos casas porque el monstruo marino con forma de mano ha vuelto a destruir una. Tampoco sé de dónde saca tanta energía y sobre todo la fuerza. Pero la pregunta sigue siendo, ¿dónde se esconde Pocoyo? ¿A dónde se ha ido? Sobre todo, el monstruo marino de la mano es 5 veces más grande que Pocoyo, 10 veces su tamaño. Ganamos el quiz a propósito para salvar a Pocoyo ahora. Pero no deben olvidar que el quiz vino del monstruo marino de la mano.
Sí, claro. Ustedes dijeron que no cliquearan el link. Tuvimos que cliquear por ustedes. Querían adivinar el quiz, ¿no? Quizás fue una trampa del monstruo marino de la mano. Mira lo que pasa. Lo bueno es que el monstruo marino de la mano no ha visto nuestro dron aún. Por eso no ha podido destruirlo todavía. Pero el problema es de nuevo que no hemos visto a Pocoyo todavía. Mantened los ojos bien abiertos. Lo veréis aquí. Aquí hay una superficie completamente libre, pero no hay ni una sola persona. Esto aquí parece arena. Vale, pero ¿a dónde tenemos que volar ahora? Sí, ten cuidado. No debes bajo ningún concepto caerte al suelo. Ahora simplemente sigo la calle y todo recto. ¡Ahí está Pocoyo! Y el monstruo marino de la mano persigue a Pocoyo. ¡Oh no! Esto está muy justo. No puedo ni siquiera mirar. ¿Lo veis? Pocoyo huye y el monstruo marino de la mano lo persigue. Pero lo increíble es que Pocoyo es muy rápido. Claro, él es un poco más pequeño y un poco más pequeño y más veloz. Él hace taqui, taqui, taqui. ¿Y qué hacemos ahora? ¿A dónde fuimos? ¿A dónde se fueron? No presté atención. Los perdí. ¿Pocoyo lo habrá logrado? ¿Se habrá marchado? Da la impresión de que Pocoyo se ha escabullido y el monstruo marino de la mano lo está persiguiendo. Pero ¿a dónde habrá ido Pocoyo? ¿Quizás vieron hacia dónde corrió Pocoyo? ¿Fue a la izquierda, a la derecha, hacia atrás o hacia adelante? Creo que a la izquierda. Ahora volamos a la izquierda. ¿Crees, Alfredo? Oh, sí, claro, si yo fuera Pocoyo, seguramente también treparía a un árbol o algo por el estilo. O esconderme debajo del árbol o incluso meterme dentro del tronco. Realmente no lo sé con certeza. O tal vez en la raíz misma del árbol. ¿Tú crees? Sí, claro, la casa del árbol. ¿Pero qué hacemos ahora? Tengo una idea. Iremos con nuestro dron directamente al cine. El cine es muy bueno, porque Pocoyo va muy a menudo y le gusta mucho ir al cine. Espero que encontremos a Pocoyo aquí. Estoy bastante seguro porque a Pocoyo le gusta mucho ir al cine. Y lo bueno es que el cine es un espacio cerrado y oscuro. Ahí el monstruo marino de la mano no puede entrar tan fácilmente. Y si Pocoyo está en la sala de cine, también es un súper escondite. Y mira este edificio. Aquí Pocoyo podría esconderse en cada una de las plantas. Este es realmente un cine muy grande. Y no veo a nadie. Veo que tenéis que buscar algo azul. Azul como Pocoyo. Lo veis, aquí hay muchas cortinas, pero no veo a Pocoyo. ¿Pero a dónde se ha ido? Debe de haber ido al cine. Tengo un buen presentimiento con el cine. Quizás Pocoyo se esconde en la alcantarilla bajo tierra. Solo puedo esperar que el monstruo marino de la mano no lo haya seguido hasta el cine. ¿Veis? Aquí al lado está el cine. Ahora voy a entrar volando. Quizás podamos volar con el dron dentro del cine. Eso sería genial, si pudiéramos volar ahora por la entrada. Y lo veis también, Teatro Palladium. Aquí está, este es el Cine Teatro, el cine más grande del mundo. Entramos con vosotros, dejad un buen like y suscribíos a nuestro canal. Pero ten cuidado ahora cuando volemos al cine, porque estoy seguro de que Pocoyo está por aquí. Con mucho cuidado vuelo con vosotros. ¡Oh no! Ahí está el monstruo marino de la mano y todavía persigue a Pocoyo. Pocoyo sigue huyendo del monstruo marino con forma de mano. Desde el campo hasta la sala de cine hay una persecución en toda regla. No logro entender cómo el monstruo marino de mano siempre puede perseguir a Pocoyo. ¡Tampoco lo sé! ¿Qué le pasa a Pocoyo? Él no ha hecho nada malo. No puse atención antes, se me perdieron. ¿A dónde se fueron? ¡Este malvado monstruo marino de mano! ¡Tenemos que pararlo por fin con ustedes! ¡Me molesta! Pero se ha ido. ¿Lo veis? Pocoyo se ha ido. Y el monstruo marino de mano también. ¿Fueron a ver la película? No lo sé. ¿A dónde fueron? No lo sé, la verdad. No presté atención. Quizás el monstruo marino de la mano subió al tejado. Eso es posible, claro, porque desde arriba tiene una mejor perspectiva. Ahora voy a volar con ustedes al tejado. A lo mejor encontramos a alguien allí arriba. El monstruo marino de la mano molesta. Tiene que irse. Pero lo veis. No veo a nadie en el tejado. No hay nadie. ¿Crees que no hay nadie en serio? ¿Estás viendo a alguien? No, todavía no veo a nadie. Ahora solo voy a volar al otro lado del tejado. Porque el techo es tan grande, ¿sabes? Ahí puede haber alguien en cualquier parte. Pero no veo a Pocoyo ni monstruo marino de mano. Aquí en el tejado no hay nadie tampoco. Esto no puede ser. Si estaban aquí hace un momento. Y vosotros mismos lo podéis comprobar. Aquí no hay Pocoyo por ninguna parte. ¿Dónde te has metido, Pocoyo? Nino te está esperando. Y Eli también espera. Sí, y Pato ya está lloriqueando. ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde volamos? Si tienen una idea, háganoslo saber. De ninguna manera están en el cine. Tienen que estar en algún sitio, ya sea abajo o arriba. Miraré de nuevo en el tejado. Quizás hemos pasado por alto algo en el tejado. Pero tiene que haber algo, o al menos una pista. No, espera, escucha bien. Hoy veremos el tornado de Tripofobia, la película y el final de Vlad y Nikki. En esta película vemos cómo el gran y gigantesco tornado de Tripofobia quiere destruirlo todo. El tornado de Tripofobia consiste en 1000 agujeros y de cada uno asoma un ojo siniestro. El tornado destruye ciudades enteras, dejando solo devastación y se acerca cada vez más a Vlad y Nikki. Vlad y Nikki se dan cuenta de inmediato de que el tornado monstruoso se aproxima y deben esconderse ya. ¿Lograrán Vlad y Nikki detener al tornado de Tripofobia o terminará destruyéndolo todo? Verán toda esta historia durante 40 minutos en la nueva película del tornado de Tripofobia. ¡Llaman a la puerta! ¡Tenemos que abrir de inmediato! Ven, mira, ahí delante están Vlad y Nikki y corren hacia nosotros. Necesitamos
su ayuda. El tornado de tripofobia nos persigue y tienen que detenerlo junto a nosotros. Es demasiado fuerte. Además, estamos en una zona de peligro. Esto no es nada bueno. Por favor, tomen este dron y pónganlo en marcha. Con él podrán observar al tornado desde el aire y derrotarlo. Nos vamos rápido y ustedes también deberían salir de la zona de peligro cuanto antes. Cuídense. Hasta entonces. ¡Adiós! Acaban de escuchar a Vlad y Nikki. Estamos en la zona de peligro, por eso se fueron tan rápido. Y Vlad y Nikki nos dieron este dron para vigilar al tornado de trifobia desde el aire. No podemos perder tiempo. Debemos lanzar el dron de inmediato. Vean este video hasta el final y asegúrense de dejar un me gusta. Vamos, cazaremos al tornado junto con ustedes. Oye, la ¿Sabes sirena, lo que el eso tornado significa? trifobia debe estar cerca de aquí. ¡Allí delante está el tornado! Tenemos que irnos de aquí muy rápido. Ven conmigo, rápido. Apenas pudimos escapar del tornado y lanzar nuestro dron. Pero ahora tenemos que encontrar a Vlad y Nikki. Ya escucharon lo que dijeron Vlad y Nikki. Ahora van camino a su antigua escuela. Por eso volamos con nuestro dron directamente a la escuela. Y ya pueden ver el campo de deportes de la escuela. Pero ¿dónde están Vlad y Nikki? Ahí está el tornado de tripofobia. ¡Pueden verlo! Aquí está el tornado con los 1000 ojos y los agujeros. Tengo mucho miedo de los ojos. Me están persiguiendo. Espera, si el tornado de tripofobia está en la escuela, ¿dónde están Vlad y Nikki? Ojalá el tornado no los haya alcanzado ya. Quizás Vlad y Nikki se escondieron en la escuela, dentro del edificio. Es una buena idea. Vamos a volar muy cerca del edificio. Tenemos que encontrar a Vlad y Nikki. Ya tenemos al malvado tornado trifobia. Ahí están Vlad y Nikki. Pero están buscando un Todavía no han escondite. encontrado ningún escondite. Apenas están buscando uno. Vlad y Nikki, dense prisa. Tienen que esconderse muy bien antes de que el tornado trifobia los encuentre. Y sabemos que el tornado de trifobia está justo detrás de nosotros. Chicos, vaya, lo habéis visto. Tenéis que ver este vídeo hasta el final, por favor. Necesitamos vuestra ayuda. Con su ayuda, realmente lograremos rescatar a Vlad y Nikki. Voy a volar alrededor del edificio. Quizás encontremos una entrada por donde Vlad y Nikki puedan entrar. Este tornado ha vuelto otra vez. ¿Pueden verlo? El tornado trifobia está destruyendo todo el parque. Simplemente lo destruye todo. Gira y lo destruye todo. De cada agujero sale un ojo. Odio estos ojos. Hay ojos por todas partes. Lo bueno es que el tornado aún no ha encontrado a Vlad y Nikki. Es verdad, eso es lo único bueno. Quizás tengan suerte. Pero ahora tenemos que encontrar a Vlad y Nikki con ustedes. ¿A dónde habrán ido Vlad y Nikki de repente? ¡Ya no los encuentro! Solo podemos ayudarlos si también los encontramos. Aquí están Vlad y Nikki, pero todavía están buscando un escondite. ¿Cuánto tiempo puede tomarles encontrar un escondite? ¡Claro! ¡Mira la puerta! La escuela está cerrada. ¡No pueden entrar a la escuela! Ese habría sido el mejor escondite si entraran al edificio, pero la puerta está cerrada. Y el problema es que el tornado de tripofobia les pisa los talones. Y simplemente lo destruye todo sin importar a dónde vaya. Casi nos atrapa también. Por muy poco logramos escapar del tornado. Casi volamos por los aires porque este torbellino destruye todo a su paso con el viento. Aquí en el campo de deporte vimos al tornado al principio. ¡Ya está ahí! ¡Y con Vlad y Nikki! Y están luchando. Intentan escapar del tornado Vlad y Nikki. Pero cuanto más se acercan al tornado, más altos salen volando por los aires. ¿Pueden verlo? El tornado de trifobia. Amigos, vaya, creo que escaparon. Se han ido. ¡Y qué rápido gira el tornado! Se escaparon, pero ¿a dónde fueron, amigos? Se han ¿Vieron escapado. eso? Acaban de escapar. Se fueron corriendo tan rápido que ni siquiera vi a dónde fueron. Tampoco sé a dónde corrieron. ¿Vieron ustedes a dónde corrieron ahora? ¿Crees que quizás se esconden allí en el parque infantil? No veo a nadie. ¿Ves a alguien? Vlad y Nikki simplemente desaparecieron. Pero espera un momento. ¿A dónde se fue el tornado? Ese tornado de tripofobia. No lo sé, amigos. Definitivamente tenemos que rescatar a Vlad y Nikki con ustedes. La mitad de la escuela ya está destruida. ¿Escuchas eso? Están llamando a la puerta.